Mucha gente cree que el vacío es señal de debilidad, que sentirse incompleto significa ingratitud o falta de fuerza de voluntad. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si el vacío fuera la prueba de que estás más despierto de lo que imaginas? La idea puede sonar polémica, pero piensa, ¿por qué tantos que lo tienen todo aún sufren en silencio? Tal vez porque la mayor mentira de la modernidad sea creer que la felicidad se compra, que el dinero basta para el alma. Carl Jung provocaba diciendo que el sufrimiento no surge de la nada, sino de una desconexión profunda con el inconsciente. Lo que llamamos dolor puede ser, en realidad, la voz de la sombra pidiendo paso. Contraintuitivo, ¿no? Lo que intentaste reprimir puede ser exactamente la llave de tu prosperidad, no solo financiera, sino existencial. Y aquí va la recompensa inmediata. Si aprendes a escuchar el vacío en lugar de huir de él, puedes transformar ese dolor en un mapa. Un mapa que no solo apunta hacia adentro, sino que también cambia tu relación con el mundo de afuera. Lo curioso es que la respuesta nunca estuvo afuera, siempre estuvo en aquello que intentaste silenciar. Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me siento vacío, aunque lo tenga todo? Quédate conmigo. En los próximos minutos, vas a descubrir que esa sensación no es maldición, sino contraseña. Y que tal vez lo que llamas dolor sea, en realidad, el inicio de tu verdadera abundancia. Era curioso observar a aquel hombre. Tenía un empleo estable, colegas que lo respetaban e incluso algunos amigos con quienes brindaba los viernes. Si alguien lo mirara desde afuera, diría que estaba hecho en la vida. Sin embargo, al acostarse en el silencio de la noche, el corazón parecía reclamar algo que no sabía nombrar. El dinero estaba en la cuenta, pero la sensación era de que faltaba justamente lo esencial, la paz de existir sin ese nudo constante en el pecho. Y ahí surge la pregunta que incomoda como arena dentro del zapato. Si ya tiene tanto, ¿por qué aún siente tan poco? Lo más intrigante es que no había un motivo concreto para la incomodidad. Ninguna tragedia, ningún desastre. Solo una inquietud sutil, pero persistente, como una gotera en el techo que no deja dormir. Muchos dirían que es tontería, pero en el fondo él percibía que el vacío era real. Aparentemente estaba en el camino correcto, pero el corazón insistía en soplar. Aquí hay algo mal. ¿Qué hacer cuando el mundo reconoce éxito, pero el propio cuerpo rechaza la narrativa? Esa contradicción es más común de lo que se imagina. Personas rodeadas de conquistas, pero solitarias frente a sí mismas. Se acostumbraron a seguir el guión social, estudiar, trabajar, comprar, mostrar. Solo que, en lo íntimo, perciben que el manual no entrega lo que prometió. El vacío aparece como prueba silenciosa de que la vida no es solo acumular. Y cada carcajada en reuniones o cada foto sonriente en las redes sociales solo intensifica la sensación de que algo está siendo encubierto. Es como si el inconsciente, ese territorio que nadie enseña a visitar, comenzara a golpear la puerta. No es agresivo, no es violento. Solo deja pistas, empuja en el silencio, recuerda que existe. La persona intenta ignorar, pero cuanto más se esfuerza, más siente. Porque el vacío no es ausencia de cosas, es ausencia de conexión consigo mismo. Y cuando la desconexión crece, hasta la prosperidad parece perder el brillo. Claro que es fácil disimular. Viajar, comprar, trabajar el doble. Todo ayuda a callar la voz interior por algunos instantes. Pero pronto el vacío regresa, recordando que no es un problema externo a resolverse con tarjetas de crédito. Es un llamado, una invitación, una herida que, si es acogida, puede revelar secretos. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que el dolor no puede ser un mapa? Si alguien lo observara de cerca, percibiría que él no quería más cosas, quería significado. Es ahí donde la contradicción gana fuerza. Cuanto más conquistas externas, más evidente se vuelve el agujero interno. Y eso no es debilidad, es síntoma. Síntoma de que la vida pide una inmersión más profunda, un contacto con territorios que no se compran, solo se descubren. Lo curioso es que, incluso sin entender, él cargaba una intuición. Tal vez el vacío no fuera enemigo. Tal vez fuera exactamente lo contrario. Tal vez fuera la única oportunidad de encontrar la propia verdad. Y aquí surge la provocación. ¿Será que ese malestar es, en realidad, el inicio de una revolución personal? Y así, entre sonrisas ensayadas y noches en vela, nace la cuestión que no se calla. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y si el vacío no fuera un castigo,
sino la contraseña secreta para otro tipo de riqueza? La historia aún no trajo respuestas, pero abrió la puerta correcta para buscarlas. El diagnóstico de Jung. Cuando alguien se siente vacío, la primera reacción es creer que falta algo de afuera: más dinero, más atención, más conquistas. Pero, según la visión que se sumerge más allá de la superficie, el problema no está en lo que se acumula, sino en lo que se desconecta. El ser humano lleva dentro de sí un inconsciente lleno de símbolos, deseos e historias no contadas. Cuando esa parte es ignorada, surge el extrañamiento. La vida parece tener brillo, pero no ilumina. Es como estar en una fiesta con música alta, pero sin poder bailar. La verdad incómoda es que muchos se adaptan al manual de la normalidad, y en ese proceso, entierran emociones auténticas. ¿Quién nunca tragó un llanto en el trabajo para parecer fuerte? ¿Quién nunca silenció un deseo íntimo porque parecía inadecuado? Esas pequeñas represiones se convierten en ladrillos que construyen un muro entre la persona y su propia esencia. La psicología nos muestra que la sombra no desaparece solo porque fue escondida. Ella permanece, esperando el momento justo para manifestarse, generalmente en forma de vacío o dolor inexplicable. Ese muro invisible cobra un precio alto. La persona cumple obligaciones, conquista metas, pero siente que el alma está ausente. Y no hay esfuerzo externo que lo resuelva, porque lo que fue dejado de lado continúa pidiendo espacio. Curiosamente, cuanto más alguien corre detrás de recompensas externas, más se aleja de aquello que realmente podría llenar. Es como intentar saciar el hambre bebiendo agua. Engaña por unos instantes, pero no alimenta. Un paradojo curioso surge aquí. Cuanto más reprimimos, más fuerte se vuelve el retorno de lo reprimido. El vacío es solo una forma elegante del inconsciente de decir: «Hey, todavía estoy aquí». E ignorar eso es como tapar una alarma de incendio con una almohada. El ruido puede disminuir, pero el fuego sigue. Esa es la ironía de la existencia. Aquello que más tememos enfrentar suele ser justamente lo que más necesitamos escuchar. En ejemplos cotidianos, esto aparece de manera sutil. El profesional exitoso que, sin darse cuenta, siente rabia de los colegas por vivir de manera más ligera. La madre que exige perfección de los hijos porque ella misma no se permitió fallar. El joven que gasta compulsivamente para probar que es libre, cuando en realidad huye de su propia inseguridad. Todo eso son expresiones de la sombra pidiendo reconocimiento. Y, cuando no es escuchada, se disfraza de vacío. Es interesante notar que esa desconexión no nace de la maldad, sino del deseo de protegerse. La persona aprendió temprano que mostrar ciertas emociones era peligroso, entonces prefirió esconderlas. Solo que, con el tiempo, esconder se volvió hábito. Y el hábito se volvió prisión. Así, el mismo mecanismo que un día sirvió para sobrevivir, hoy impide vivir plenamente. Es un truco cruel, pero revelador. Las armas de ayer pueden ser las cadenas de hoy. En el fondo, cada vacío trae un recado implícito: no estás entero. Y esa percepción puede doler, pero también es liberadora. Porque solo cuando se reconoce la distancia entre quien se es y quien se muestra, se abre espacio para comenzar a caminar de regreso. Ese viaje no se compra con cursos ni con viajes exóticos. Es un viaje interno, silencioso, pero que transforma incluso la relación con la prosperidad externa. Y aquí queda la provocación. ¿Será que el verdadero diagnóstico no es que el vacío surge cuando dejamos de ser autores de nuestra propia historia? ¿Y si la ausencia que tanto incomoda fuera, en realidad, una invitación para rescatar capítulos olvidados dentro de nosotros? El vacío como señal. Es casi instintivo mirar al vacío como si fuera un defecto. Muchos lo tratan como una grieta que debe taparse a toda prisa, como si fuera un agujero peligroso que amenaza con tragarse todo. La reacción inmediata es: necesito llenar esto lo antes posible. Pero lo que pocos perciben es que el vacío no es un accidente, es un mensaje. Es como un faro encendido en plena madrugada, señalando que existe algo escondido pidiendo atención. Lo que se siente como dolor, incomodidad o ausencia, en realidad, es la presencia de una verdad que fue empujada hacia el inconsciente. El vacío, en ese sentido, es menos sobre falta y más sobre exceso. Exceso de capas que encubrieron lo que realmente somos. Cuando una persona percibe que lo tiene todo y aún así se siente incompleta, la primera reacción suele ser culpa: soy ingrato, no tengo de qué quejarme. Esa autoacusación solo agrava la sensación de falla. Pero el vacío no es un error moral,
es un recado espiritual. Muestra que no importa cuán lleno esté el bolsillo de dinero, si el corazón permanece en silencio, la prosperidad no se sostiene. Es ahí donde la vida cobra coherencia. Puedes tener conquistas externas, pero si no hay sintonía con lo que vibra dentro, todo parecerá un teatro mal ensayado. Ese vacío funciona como una alarma sofisticada. No grita de inmediato, comienza discreto, como una incomodidad pasajera. Una insatisfacción después de una victoria, un tedio en medio de una fiesta, una sensación de que algo esencial se escapó. Solo que, ignorado, el vacío se intensifica. Insiste. No se calla hasta ser reconocido. ¿Y por qué es tan terco? Porque es guardián de una verdad que tú mismo intentaste esconder. Cada vacío es una contraseña del inconsciente, pidiendo que la sombra sea finalmente reconocida. Lo que parecía defecto es, en realidad, una brújula interna. La paradoja es cruel y bella al mismo tiempo. Cuanto más intentamos ahogar el vacío con distracciones externas, más crece. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más bebes, más sed sientes. Muchos creen que van a resolver la cuestión comprando, viajando, consumiendo, acumulando. Pero cada intento de callar el vacío solo refuerza su voz. Porque el vacío no quiere distracción, quiere escucha. Y mientras no haya escucha, el malestar regresa, como un cobro silencioso del alma misma. Si nos detenemos a observar, se manifiesta en los momentos más comunes. Aquella sensación de que el corazón no vibra incluso cuando conquistas una meta antigua. El suspiro pesado después de un día lleno, cuando deberías estar celebrando. El silencio incómodo al apagar el celular y percibir que no hay nada dentro de ti que sostenga la paz. Es en esos instantes, aparentemente banales, cuando el vacío revela su fuerza, muestra que el guión social no garantiza plenitud. Provoca, empuja, obliga a preguntar, ¿hacia dónde estoy realmente yendo? Pero, fíjate bien, el vacío no es un enemigo. No está contra ti, está a tu favor. Es como un maestro disfrazado, que se presenta de manera incómoda para no ser ignorado. El dolor que trae es pedagógico, no para castigar, sino para guiar. Es como una brújula que apunta al norte, incluso cuando insistes en seguir hacia el sur. Cuando aceptamos esa lógica, el vacío se transforma. Deja de ser un agujero negro y se convierte en un portal. No roba energía, revela donde fue bloqueada. La psicología profunda ya nos sugiere que el vacío es síntoma de algo más grandioso, la búsqueda de sentido. Cuando el ser humano pierde contacto con símbolos, con narrativas internas, con experiencias que trascienden lo inmediato, el vacío aparece como recordatorio de que vivir solo para sobrevivir no basta. La sombra guarda deseos, talentos y dolores que, cuando se integran, dan cuerpo a una existencia auténtica. Ignorar ese llamado es como vivir en un teatro en el que el protagonista nunca entra en escena. El escenario puede estar lleno de adornos, pero el público, que es el alma misma, sabe que falta la presencia principal. En la práctica, transformar la relación con el vacío exige el coraje de dejar de correr. Exige la humildad de sentarse consigo mismo y preguntar, ¿qué es lo que no quiero escuchar? Esa pregunta simple puede abrir puertas profundas. Tal vez el vacío esté diciendo que el camino profesional seguido no es tuyo, que la relación mantenida por conveniencia ya no tiene sentido, que el estilo de vida adoptado es más una prisión que una libertad. Y aquí está la ironía. El vacío nunca apunta hacia afuera, siempre apunta hacia adentro. Es adentro donde el tesoro se esconde, y es adentro donde la prosperidad verdadera comienza. Entonces, tal vez sea hora de invertir la perspectiva. ¿Y si el vacío no fuera ausencia, sino exceso de mentira? ¿Y si no fuera debilidad, sino fuerza pidiendo paso? ¿Y si justamente ese dolor incómodo fuera la llave que abre la bóveda de la vida más auténtica, plena e incluso financieramente abundante que podrías imaginar? Tal vez el vacío no necesite ser combatido, sino comprendido. Y al comprenderlo, quién sabe, descubras que la señal nunca fue de pérdida, sino de inicio. Las trampas comunes para tapar el vacío. Cuando aparece el vacío, casi nadie lo encara de frente. La tendencia natural es correr, huir, distraerse. Es como si la mente dijera, no tengo tiempo para esto ahora. Y entonces surgen las estrategias que parecen inofensivas, pero son verdaderas trampas. Trabajar hasta la extenuación, gastar sin parar, perderse en pantallas y feeds interminables. Todo suena normal, al fin y al cabo,
todo el mundo lo hace. ¿Pero será que lo normal no se volvió justamente la enfermedad colectiva? La verdad es que esas fugas no apagan el vacío, solo lo silencian por algunos instantes. Y el silencio comprado siempre es caro. Cuando la distracción termina, la incomodidad vuelve aún más fuerte, como si cobrara intereses emocionales. El consumo es una de las primeras muletas. Comprar da la ilusión de control. La persona cree que puede llenar el agujero interno adquiriendo algo nuevo. Zapatos, ropa, electrónicos, viajes. Y por algunos minutos, quizás horas, el vacío parece callarse. Solo que enseguida llega la resaca emocional. El brillo del objeto nuevo se apaga rápido, y la mente ya busca el próximo estímulo. Es como llenar un balde roto. Cuanto más agua se coloca, más evidente queda el agujero. El dinero se va, y el vacío permanece. La ironía cruel es percibir que, en el fondo, no se trataba del objeto comprado, sino del deseo no escuchado. Otra trampa aún más seductora es el trabajo excesivo. La cultura moderna incluso celebra esto. Quien trabaja demasiado es visto como héroe, como ejemplo de disciplina y éxito. Pero la pregunta que rara vez se hace es, ¿éxito para quién? Trabajar 12 horas por día puede rendir aplausos, pero también puede esconder un miedo profundo de enfrentar el silencio de casa. Muchos confunden ocupación con sentido y productividad con propósito. Solo que no hay prosperidad verdadera cuando la vida se resume en cumplir tareas sin alma. En el fondo, es solo otra forma sofisticada de huir del encuentro consigo mismo. ¿Y cómo no hablar de las redes sociales? Ese escenario digital es quizás la más moderna de las trampas. Deslizamos la pantalla en busca de conexión, pero lo que encontramos es comparación. El inconsciente registra cada imagen de felicidad ajena como un recordatorio cruel de que algo nos falta. Por algunos segundos, reír con un vídeo o dar me gusta a una foto puede traer alivio. Pero, después de horas de desplazamiento, solo queda un cansancio extraño y una soledad aumentada. Es como mirar una fiesta en la que nunca se participa de verdad. Y el vacío, claro, sigue sentado en el sofá, esperando pacientemente. Estas estrategias tienen algo en común. Son paliativos rápidos para un dolor profundo. Funcionan como analgésicos emocionales. Quitas la sensación de incomodidad por un tiempo, pero no tratas la causa. La herida interna sigue abierta. Y, peor aún, el uso repetido de estas drogas sociales crea dependencia. Cuanto más la persona se refugia en el consumo, en el trabajo o en las redes, más difícil se vuelve encarar la raíz del problema. Es una prisión invisible, construida con ladrillos de distracciones aceptadas e incluso aplaudidas por la sociedad. La paradoja es brutal. Cuanto más alguien huye del vacío, más vacío se siente. Porque la fuga solo refuerza la idea de que hay algo intolerable dentro de sí. Lo que podría ser acogido como guía se transforma en monstruo, simplemente porque nunca es mirado con calma. Imagina a un niño que pide atención y nunca es escuchado. Grita cada vez más fuerte. Así es el vacío. No se calla hasta ser reconocido. Y si se lo ignora por demasiado tiempo, puede manifestarse en formas más severas. Crisis de ansiedad, agotamiento, compulsiones. El cuerpo entero comienza a protestar cuando el alma es silenciada. La psicología lo sabe bien. El ser humano prefiere el dolor conocido a la incertidumbre de lo desconocido. Mejor cargar con el peso del exceso de trabajo, de las deudas o de la comparación eterna que encarar el silencio y preguntar, ¿qué es lo que realmente me falta? Solo que esa elección tiene un precio alto. El vacío, cuando no es escuchado, roba vitalidad, creatividad, espontaneidad. No desaparece, drena. Y al final, todo el esfuerzo por evitar el encuentro con la sombra termina costando más caro que el encuentro en sí. Vale la pena preguntar, ¿cuántas veces trabajaste hasta la extenuación solo para no sentir la soledad? ¿Cuántas veces compraste lo que no necesitabas para callar un llanto interno? ¿Cuántas horas se perdieron frente a una pantalla para no enfrentar el propio silencio? Esas preguntas duelen, pero liberan. Porque muestran que tal vez la verdadera prosperidad no esté en acumular más, sino en tener el coraje de mirar hacia adentro. Y aquí surge la provocación inevitable. ¿Y si, al soltar esas muletas, no perdieras nada? ¿Y si, por el contrario, fuera justamente el primer paso para ganarlo todo? El papel de la espiritualidad y el mito. El ser humano moderno cree haberse liberado de todo lo que huela a mito, símbolo o espiritualidad.
Se enorgullece de vivir en una era racional, gobernada por la ciencia y la tecnología. Pero basta mirar más de cerca para percibir la contradicción. Cuanto más avanzamos en términos de conocimiento técnico, más aumenta la sensación de vacío existencial. Las personas saben cómo enviar cohetes al espacio, pero no saben cómo lidiar con su propia angustia en una madrugada de insomnio. Saben calcular intereses compuestos, pero no saben dialogar con los miedos guardados en el inconsciente. El progreso externo no llena el abismo interno. Y es en ese punto que mito y espiritualidad revelan su función insustituible, no como fantasías, sino como mapas de sentido. Los mitos antiguos nunca fueron solo historias para entretener. Eran brújulas emocionales, narrativas que permitían a las personas reconocer sus propias batallas internas. El héroe que enfrentaba monstruos, en realidad, enfrentaba sus sombras interiores. El buscador que atravesaba desiertos reflejaba la jornada humana en busca de propósito. Cuando se perdió ese contacto, la vida quedó sin guión profundo. En lugar de símbolos eternos, la sociedad se contenta con eslogans publicitarios. Compra esto y serás feliz. La publicidad intenta ocupar el lugar que los mitos un día tuvieron, pero con una diferencia brutal. El mito apuntaba hacia adentro, mientras la propaganda apunta hacia afuera. El resultado es previsible, un vacío que crece incluso en medio de la abundancia material. La espiritualidad cumple un papel semejante e igualmente esencial. No se trata de dogma o religión obligatoria, sino de experiencia. Es la capacidad de mirar hacia algo mayor que uno mismo y sentirse parte de una narrativa más amplia. Puede suceder en la oración de fe, en el silencio de la meditación, en la contemplación de una montaña o incluso en el ritual de cocinar con atención plena. Esos momentos despiertan la sensación de prosperidad que no depende del saldo bancario. Es una abundancia silenciosa que llena el corazón de significado. Y es exactamente esa experiencia la que el vacío intenta recordar. No naciste solo para producir y consumir, sino para participar en algo sagrado. Curiosamente, muchas personas solo perciben esto cuando están en crisis. El ejecutivo que vive para el trabajo solo descubre el valor de la espiritualidad tras un colapso físico. La madre que se agota cuidando de todos solo reconoce su necesidad de símbolos cuando se siente invisible. El joven que corre detrás de dinero y estatus descubre, en medio de la ansiedad, que nada de eso trajo paz. La crisis, en ese sentido, es pedagógica. Obliga a la persona a buscar lo que fue olvidado. Y es justamente en esa búsqueda que mito y espiritualidad regresan, no como lujo, sino como necesidad vital. Cuando alguien se reconecta con símbolos mayores, la mirada sobre el mundo cambia por completo. Un simple amanecer deja de ser fenómeno físico y se convierte en recuerdo de que cada día es renacimiento. El silencio de la noche deja de ser ausencia y se convierte en portal. Incluso el dolor gana otro sabor. Ya no es castigo, es rito de paso. La sombra, antes vista como enemiga, se revela maestra. Por eso Jung insistía en la importancia de mitos, sueños y símbolos. Sin ellos, la psicología queda incompleta, porque pierde el lenguaje que el inconsciente realmente comprende. La paradoja es bella. Cuanto más alguien busca lo trascendente, más enraizado se vuelve en el presente. Parece contradictorio, pero tiene sentido. Quien toca lo eterno valora el instante. El desayuno se convierte en celebración, no en rutina. El trabajo deja de ser solo obligación y pasa a ser expresión creativa. El cuerpo, antes visto solo como máquina, se convierte en templo. Incluso el dinero cambia de significado. Deja de ser solo intercambio comercial y pasa a ser símbolo de energía, circulación, flujo de vida. En ese punto, la prosperidad se vuelve mucho más que saldo. Es un estado de alineación entre interior y exterior. Ejemplos abundan. Hay artistas que transformaron dolor en belleza porque entendieron su arte como ritual de sanación. Hay emprendedores que, después de perderlo todo, descubrieron en la meditación la verdadera fuente de riqueza y recomenzaron de manera más auténtica. Hay padres y madres que, en el simple acto de contar historias, percibieron que transmitían mitos eternos a sus hijos. Cada uno, a su modo, reencontró en lo sagrado una llave para transformar el vacío en plenitud. Y aquí está la provocación final de este tema. ¿Y si el vacío que sientes no fuera falta de éxito, sino falta de mito? ¿Y si tu angustia no pidiera más conquistas, sino más espiritualidad? ¿Y si el dinero que tanto buscas solo se volviera verdadero cuando estuviera cargado de simbolismo, cuando fuera entendido como expresión de energía y no como fin en sí mismo?
Tal vez no falte nada de afuera. Tal vez falte solo el reconocimiento de que la vida es, en el fondo, un ritual. Y que vivir sin mito es como tener cuerpo sin alma. Puede funcionar por un tiempo, pero tarde o temprano implosionará. Transformar el dolor. El vacío duele, y duele hondo. No pide permiso, no avisa, simplemente se instala como una piedra invisible en el pecho. Quien ya lo sintió lo sabe. Es una presencia silenciosa que acompaña en el trabajo, en el sueño, en el tráfico. La tendencia inmediata es apartarlo, ponerlo debajo de la alfombra, esconder su existencia. Pero la paradoja de la vida es que aquello que intentamos evitar se convierte justamente en la llave de la transformación. El vacío, cuando es acogido, se revela no como castigo, sino como invitación. Es como si el inconsciente dijera: aquí está tu oportunidad de conocerte de verdad. ¿Lo vas a enfrentar o vas a huir una vez más? Transformar el vacío en camino exige cambiar radicalmente la postura. En lugar de huir del dolor, escucharlo. En lugar de tratarlo como enemigo, reconocerlo como guía. ¿Qué revela? Tal vez que el trabajo ya no tiene alma, que la relación perdió verdad, que el estilo de vida no corresponde al corazón. Muchas veces, es justamente en el colapso cuando se abre espacio para lo nuevo. La crisis es como fuego que quema todo lo que no es esencial. Duele ver las cenizas, pero sin ese incendio no habría terreno fértil para renacer. El dolor, en ese sentido, no es enemigo del crecimiento, es su prerequisito. ¿Y cuántos ejemplos muestran esto? El artista que transformó depresión en poesía que toca a millones de personas. La emprendedora que, después de perderlo todo, encontró en el fracaso el coraje de crear algo auténtico. El joven que, al sentirse vacío incluso rodeado de conquistas, decidió buscar dentro de sí una espiritualidad que cambió su trayectoria. En todos esos casos, lo que parecía final fue inicio. El trauma, la sombra, la caída, todo eso fue materia prima de renacimiento. La prosperidad que emergió no fue solo financiera o social, fue existencial. Un tipo de abundancia que nadie puede robar, porque nace del propio ser. Curiosamente, lo que antes era considerado debilidad se revela como fuerza. El llanto que fue reprimido toda la vida puede convertirse en fuente de compasión genuina. La falla que avergonzaba puede volverse enseñanza para otros. El miedo que paralizaba puede transformarse en motor de coraje. Es como cavar en la oscuridad y encontrar oro escondido debajo del dolor. La vida parece cruel cuando empuja al fondo del pozo, pero, mirando desde otro ángulo, es generosa, porque es ahí abajo donde se descubre la escalera que lleva al propio centro. Transformar el vacío también es un proceso práctico. No sucede en un solo día de revelación mística, sino en pequeñas elecciones diarias. Es cuando la persona decide escribir sobre lo que siente en lugar de fingir que está bien. Es cuando prefiere un momento de silencio en lugar de otra ronda de distracción. Es cuando comienza a mirar los sueños nocturnos como mensajes simbólicos, en vez de descartarlos como tonterías. Es cuando admite: tengo miedo, tengo rabia, tengo deseo, y, en lugar de negar, acoge. Estas prácticas, simples pero valientes, son revoluciones silenciosas que van cambiando la relación con el dolor. Y es en ese punto donde entra la belleza de la paradoja. Huir del vacío parece dar alivio inmediato, pero cuesta caro. Enfrentar el vacío da miedo, pero enriquece. Quien se atreve a enfrentar el dolor descubre una fuerza que jamás imaginó tener. Esa fuerza no es arrogancia, no es pose, es raíz. Es la certeza de que, por más que el mundo se derrumbe, hay algo inquebrantable dentro. Y, irónicamente, cuando esa fuerza se manifiesta, hasta el mundo externo responde. Aparecen nuevas oportunidades, las relaciones se vuelven más verdaderas, el flujo de dinero parece alinearse con la autenticidad recién descubierta. Eso muestra que la prosperidad no es consecuencia de correr desesperadamente detrás de conquistas, sino de alinearse con la propia verdad. Cuando la persona se reconcilia con su sombra, integra sus dolores y aprende a transformar traumas en sabiduría, se vuelve magnética. No necesita implorar por reconocimiento, este llega. No necesita forzar puertas, se abren. La abundancia externa se convierte en reflejo inevitable de la abundancia interna. Es como si el universo respondiera: ahora estás listo para recibir. Entonces, queda la provocación. ¿Y si el dolor que más evitas fuera justamente el portal que puede llevarte a una vida de autenticidad y riqueza verdadera? ¿Y si el vacío, que parecía maldición,
fuera en realidad el tesoro enterrado en el patio del alma? ¿Y si, en lugar de huir, la elección fuera sentarse frente a él y preguntar, ¿qué quieres enseñarme? Tal vez ahí esté el secreto mejor guardado: transformar la herida en fuente, la ausencia en presencia, el dolor en camino. Después de recorrer tantas vueltas internas, lo que se revela es simple, pero nada fácil de encarar. El vacío no es un enemigo a derrotar, sino un maestro que pide escucha. Y, irónicamente, cuanto más alguien intenta callarlo con distracciones externas, más alto grita. Tal vez sea hora de invertir la lógica, dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Es en ese punto donde comienza la verdadera prosperidad, no como acumulación, sino como sintonía entre esencia y expresión. El dinero, las relaciones, las conquistas, todo empieza a fluir desde otro lugar cuando la sombra deja de ser rechazada y comienza a ser integrada. Es curioso notar que el vacío nunca mintió. Siempre apuntó en la dirección correcta, solo que de un modo incómodo. La incomodidad no es castigo, es brújula. El silencio interno no es ausencia, es lenguaje simbólico. La incomodidad no es debilidad, es contraseña. Quien tiene el coraje de interpretar esas señales descubre que la vida nunca estuvo en contra suya. Lo que parecía dolor insoportable era, en realidad, llamado a vivir la propia verdad. Y, en ese instante, la psicología deja de ser teoría y se convierte en práctica viva. Escuchar el alma, honrar el inconsciente, vivir de adentro hacia afuera. Tal vez la gran provocación sea esta: si el vacío insiste en visitarte, ¿no será porque trae el regalo más precioso? ¿No será justamente la oportunidad de dejar atrás el teatro de la apariencia y sumergirse en una vida real, con significado, con presencia, con abundancia verdadera? El vacío no desaparece con más distracciones. Se disuelve cuando se empieza a vivir la propia verdad interior. Y entonces, después de todo esto, la pregunta que queda es directa: ¿vas a seguir corriendo detrás de distracciones externas o vas a tener el coraje de escuchar el vacío que insiste en llamarte? Solo tú puedes decidir si ese dolor va a ser desperdicio o transformación. Y la elección empieza ahora, no mañana. Deja en los comentarios la frase: mi vacío es mi mapa. Así no solo registras el compromiso contigo mismo, sino que también inspiras a otras personas que están recorriendo el mismo camino. Y claro, si este contenido tuvo sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque en los próximos vídeos vamos a seguir abriendo puertas que conectan heridas ocultas con la verdadera prosperidad interior y exterior. No pierdas la oportunidad de caminar aún más profundo en esta jornada. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.